Las 7 décadas de la televisión colombiana nos invitan a hacer una reflexión para pensar sobre su evolución y también sobre su impacto en nuestra sociedad. En este capítulo de Videocast analizaremos qué tiene que hacer nuestra televisión nacional para mantenerse vigente en la era digital. Precisamente para estas conversaciones y reflexiones nos acompaña Jorge Urrea, docente universitario y también exgerente de medios públicos en nuestro país, a quien le agradecemos mucho acompañarnos. Angie, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy feliz de compartir en este espacio. Muchísimas gracias. Para poder dar pie a estas reflexiones, quiero que veamos también la conversación que tuvimos con Gabriel Levy, asesor y consultor TIC, quien también nos pone un poco en contexto frente a esta temática. El futuro de la televisión y del audiovisual en Colombia se enfrenta a un desafío de globalización, algo que McLuhan desde la década de los 80 ya había predicho con la localización y la globalización, la gran aldea global. Eso va a impactar en que, si no somos capaces de adaptarnos a una narrativa universal en el momento de contar las historias, pues los grandes jugadores internacionales que están acaparando el mercado de la distribución en este momento, que son las plataformas OTT, probablemente no van a estar interesadas en adquirir contenidos colombianos y vamos a enfrentarnos a un riesgo cultural muy fuerte, que es muchos contenidos de otros países entrando y poca producción nacional. Que eso se puede contrarrestar, sí, se puede contrarrestar con que el Estado mantenga la financiación de convocatorias, de estímulos, de recursos públicos para la televisión pública, y por el otro lado, que haya una regulación que le exija a las plataformas tener un mínimo de contenidos de industria nacional. Pero hay una amenaza, eso no es un secreto, o sea, la industria puede estar amenazada por una muy fuerte globalización de contenidos internacionales, de otras megaproducciones realizadas en el norte global que hacen que producir en el sur global no sea tan interesante, porque probablemente nuestras narrativas y nuestras historias no le interesen tanto al resto del mundo. Obviamente no estoy diciendo que no haya talento, porque lo hay. Hemos visto que con historias como Betty la Fea, como Café, como Azúcar, muchas novelas que han trascendido incluso en la televisión pública con Emma Reyes, pues sí les interesa en el mercado global, pero probablemente nos falta ser más competitivos en muchos aspectos de la cadena de valor de la producción, incluyendo la promoción, la difusión, la distribución. Entonces yo creo que el gran reto, en resumen, de la televisión y del audiovisual colombiano es encajar en la globalización para ser competitivos en nuevos mercados cada vez más exigentes y que requieren un esfuerzo muy grande para que en todos los aspectos, desde la eficiencia en la producción hasta la calidad de las historias y la innovación narrativa, compitan en ese mercado global. Frente a esta reflexión de Gabriel Levy, que nos invita precisamente a expandir nuestro panorama, ¿cuál consideras que es la tendencia de nuestra televisión nacional en términos de contenidos? Bueno, Angie, yo con Gabriel tengo sincronía y discrepancias en algunas cosas. Si bien es cierto el concepto de aldea global que presenta él desde McLuhan, habría que ver si realmente nuestra condición es la de estar pensando como industria, es decir, como todo un sistema en el que hay no solamente temas audiovisuales, sino por ejemplo temas logísticos, locaciones, transportes, alimentaciones, hotelería, etcétera, disponibles para la industria internacional. Eso desde los que vienen de acá para allá, sí. Y desde el caso de nosotros, contenidos que queramos llevar al exterior. Esa es una perspectiva en la que funciona la aldea global, y la otra es nuestros contenidos locales, o sea, qué estamos produciendo nosotros para la gente que nos ve en nuestros territorios. En el reciente estudio de la CRC respecto a cómo se estaba consumiendo el contenido de OTTs, el resultado dio lo siguiente: en 3 semanas, lunes a viernes, la gente está viendo telenovelas y noticieros en la televisión convencional, y los fines de semana se va a series y a películas. Sin embargo, destaco que si queremos proyectarnos a un universo mucho más amplio, pues evidentemente tendremos que empezar a construir, como dice él, historias y narrativas más adaptadas a lo que nos exija la industria internacional. En el panorama nacional hacemos realities, tenemos varios noticieros nacionales y regionales, novelas, seriados y demás, pero ¿crees que estos contenidos están bien adaptados para el tema digital? Somos lo que decía Humberto Eco, paleotelevisión, al 100%. ¿Eso qué implica? Implica la construcción de unas parrillas de programación en horizontal, lunes a viernes, en horarios fijos, franjas exactamente,
con unos contenidos que están muy limitados. ¿Qué son esos contenidos? Los que usted acaba de anunciar: noticieros, telenovelas, Y realities. Y prácticamente pare de contar. Y en la televisión regional es un sancocho. Es una parrilla ecléctica en donde usted encuentra de todo, desde programas institucionales hasta series con una factura media alta. Sí. Pero cuando usted pone esos contenidos así, dice, ok, aquí veo dos cosas. Uno, una lógica de programación que realmente corresponda a entender las audiencias. Y dos, una variedad de contenidos que permita empezar a formar audiencias. Claro. Ahora, desde lo digital, pues no se ve en un ejercicio, teóricamente se le conoce de reciclaje, es decir, de pasar el contenido que tengo en la televisión convencional a la lo plataforma. digital. No, eso desde la perspectiva digital se conocería como crossmedialidad. Esa crossmedia es válida para ciertos contenidos, pero realmente lo que hay que hacer es un ejercicio de transmedialidad en donde se empiecen a segmentar las audiencias y se les empiecen a entregar contenidos expandidos. Claro. Entonces, un poco está pasando ahora, estamos empezando a ver elementos de la comunicación digital aplicados a la televisión convencional, Sí. cosa que tampoco es del todo nueva. Por ejemplo, uno ve MasterChef hoy y en MasterChef están poniendo QRs para que la gente interactúe. Claro. El ejercicio de interactividad en el que se le habla al televidente para que a través de segundas pantallas pueda comenzar a generar O acceder a otros contenidos. o acceder a otros contenidos por un lado y por el otro a generar conversación alrededor del tema de lo que hay en ese momento al aire. Eso trata de emular a las plataformas digitales y de esa manera usted puede tratar de hacer una transición entre convencional y digital para empezar a crear, digamos, una nueva forma de ver unas audiencias. Yo tengo un contenido convencional central y reparto y diferentes de ahí saco contenidos. otros contenidos. Entonces es todo lo contrario de la convergencia, más bien es divergencia como expansión en el sentido de Jenkins. Nos cuestionamos a lo largo de todos estos años si los recursos, sobre todo públicos, que es con lo que trabajamos las regiones, son suficientes o nos hace más falta recursos y también profesionales en este tema para poder estar a la vanguardia de la era digital. En España hay un modelo similar al de la televisión regional en Colombia, Sí. que se llaman televisiones autonómicas. El canal más chiquito este año recibió 32 millones de euros. 32 millones de euros son 132 mil millones de pesos. El canal que más recibió este año, cosa nunca antes vista en la historia de la televisión regional, fue Telecafé. Recibió 13 mil millones de pesos. Eso quiere decir que la televisión pública regional en Colombia recibe el 10% de lo que recibe la televisión pública regional en España. Creo que con eso ya dejamos claro que los recursos no son altos. Distan Ahora, bastante. ¿qué podemos hacer con esos recursos, con los poquitos que tenemos? Que dentro de todo no son pocos. Cuando yo estaba gerente recibía 6 mil millones y hoy está recibiendo 13 mil millones. No está mal, más que se duplicó. Bueno, ¿podemos hacer buenos contenidos? Sí que podemos hacer buenos contenidos. ¿Y digitales? También, y eso era una limitación que tenía, ahí sí que digamos que se justifica un poco la migración de las diferentes entidades. Esa era una limitación que tenía cuando el FONTV daba la plata para hacer televisión, porque el FONTV solamente daba plata. Solo es exclusivo para televisión. Exacto, entonces usted no podía designar recursos de la televisión a contenidos digitales y lo que se terminaban haciendo era pues ahí como pequeñas cosas arañando las uñas. Hoy ya con el FUTIC, que sí que cubre todo, sí usted puede destinarle recursos a hacer contenidos digitales. Ahora, ¿qué tipo de contenidos digitales está haciendo la televisión, en particular pública, cierto? Yo pienso que hay un gran vacío respecto a la visión que tienen otra vez los gerentes respecto a lo que debería ser la televisión. Yo me sostengo, de ahí no me voy a mover, en que la televisión pública regional tiene un objetivo y es cumplirle a unas audiencias que no están cubiertas en la televisión privada, en las OTTs y que están lejos de la conectividad. ¿Qué hay que hacer? Bueno, sin descuidar esa primera pantalla convencional, seguir produciendo contenidos exclusivos y de calidad. Transmisiones especiales, documentales y noticieros. Y en ese sentido, ¿tú crees que estamos preparados como industria precisamente para transformar y preparar la televisión colombiana a esta era digital? Sí, sí estamos, es que no es tan difícil, porque una cosa que logró la digitalización como ejercicio de transición es que nos puso al alcance de todos la tecnología.
alrededor de este estudio hay cosas que usted y yo, como personas naturales, podemos adquirir para hacer un programa como el que estamos haciendo. Entonces todo está al alcance. Ahorita el asunto es contenidos. Por eso el concepto del contenido de rey se mantiene vigente, porque es la creatividad, no lo técnico. Y como profesionales, ¿crees que estamos capacitados? ¿Las universidades, las instituciones están sacando profesionales competentes para estar a la vanguardia de las necesidades? Voy a hablar aquí a nivel nacional. Hay buenas universidades, hay buenos programas. No así necesariamente en el eje cafetero. El eje cafetero tiene 4 programas de comunicación social en donde se les enseña, pero hay que entender que la comunicación social es amplia, exactamente. Entonces tiene unas materias que les pueden servir. Búsqueme un director de arte en la región, no es tan fácil, ¿no? Sí. Usted encuentra un director, usted encuentra un productor, no tantos guionistas, entonces encuéntrenme un buen guionista, porque esas son áreas que no están tan desarrolladas dentro de la academia regional. Entonces, en esa medida sí es importante, por eso también se terminan importando muchos talentos, y eso no está mal, está bien que vengan, que compartan con nosotros, que nos enseñen, pero evidentemente tenemos que promocionar a nuestros talentos porque hay muchos. Es curioso, pero cuando usted hace una visión rápida de los talentos del eje cafetero en la industria nacional o internacional, no son tantos. Hay, pero no son tantos. Claro, y se destacan más por temas, por ejemplo, de dirección, fotografía y demás, pero hay unos roles que sí son necesarios seguir cultivando en la región, por ejemplo, el caso de script, de dirección de arte. DIT, aquí no hay quien se forme como DIT, por ejemplo, porque no hay, es un asunto empírico, o sea, es la persona que se le para al lado del director de fotografía y empieza a aprender y después, pero también con el editor, porque además son roles híbridos. Claro. Entonces ya la hibridación no solamente está en los géneros, sino que también está en lo técnico. Y esos ejercicios de hibridación, pues no están siendo considerados en los programas de comunicación, porque tenemos un problema si lo vamos a llevar a la academia. El problema es este: la práctica va adelante, detrás va la academia y detrás la regulación. Estamos hoy regulados en el área audiovisual por la ley 182 de 1995. Imagínate cuántos años tiene esa No regulación. existía el concepto de digital, no existía el concepto de OTT, no hay nada que permita, por ejemplo, exigirle a las OTT que cumplan con algo que decía Gabriel hace un ratico: cuota de pantalla. La cuota. Jorge, finalmente, ¿cuáles son esas reflexiones después de esta conversación que te quedan para que nuestra televisión siga existiendo en el panorama digital? Bueno, yo soy categórico, la televisión no se va a acabar, va a seguir existiendo. Necesitamos cabezas, gerentes, directores, presidentes de medios públicos y privados que entiendan a la audiencia, que entiendan la industria en la que están metidos, que es una industria cultural. Esto no es hacer camisas, esto no es vender lotería, esto es entregar una información que va a modificar la forma de vida de la gente. Entonces, que entienda que estos contenidos que estamos haciendo afectan a esa comunidad, y en esa medida hay que hacer contenidos de alta calidad y de alta factura. Después de que tengamos esos contenidos, entender cuál es la manera en que las audiencias consumen, y en esa medida empezar a construir expansiones de los contenidos de la red central. He sido, yo no diría redundante, sino coherente en lo que le he dicho desde el primer momento hasta ahora. En la medida en que sostengamos una buena programación de la primera pantalla, podremos sacar contenidos expansivos de todo tipo. Ahí simplemente abrir un catálogo y decir, ok, ¿qué puedo hacer? Podcast, página de internet, blog. Coja su catálogo, actualícelo el día de hoy y empiece a chulear, pero con conciencia, claro, no hacer por hacer. Jorge, muchísimas gracias por estas reflexiones en torno a qué tiene que hacer nuestra televisión nacional para estar vigente y a la vanguardia en la era digital. Angie, a ustedes muchas gracias por invitarme, muy bueno que estén haciendo este tipo de contenidos. Muchísimas gracias. Este es nuestro capítulo en Videocast. Recuerden que estamos haciendo toda una reflexión en el marco de las 7 décadas de la televisión colombiana. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.